Claro, recortes de presupuesto, pero por supuesto también todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de la reforma previsional, temas que queremos conversar, ya lo anunciábamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien nos acompaña a esta hora en ADN Hoy. Ministro, bienvenido, muy buenos días. Hola, ministro, buen día. Buenos días, Mauricio, buenos días, Paula. Oiga, partir preguntándole, a ver, ya vamos a estar con los detalles de este acuerdo, de las indicaciones que ayer se enviaron, más de 170 páginas, pero la pregunta que una y otra vez se repite, sobre todo desde nuestros auditores, es si esto va a aumentar las pensiones presentes y también futuras. ¿Cuándo podría ocurrir esto y en qué magnitud, si es que se llega a aprobar la serie de indicaciones que se enviaron ayer? Bueno, la respuesta es indudablemente que sí. Van a aumentar las pensiones actuales y futuras, tanto las de los próximos, de los afiliados que se jubilen dentro de los próximos 20 años, como las de más largo plazo. Los aumentos más inmediatos, que van a corresponder al aumento de la PGU a 250.000 pesos, van a empezar 6 meses después de que entre en vigencia la ley. Se va a partir con las personas mayores de 82 años, después se va a agregar las mayores de 75 y en un total de 24 meses las mayores de 65 años. Y los beneficios del seguro social, es decir, el bono que iguala la situación de hombres y mujeres por diferencia de expectativa de vida y la garantía de 0,1 UF por año cotizado, eso va a empezar a regir después de 9 meses de entrada en vigencia la ley. Y luego, hacia plazos más largos, las pensiones van a mejorar porque se crea una serie de mecanismos para reducir las lagunas previsionales y para aumentar el retorno de los aportes de los afiliados y ahora los de los empleadores. Así que son muchos cambios. En ese sentido, esta es una reforma que tiene un alcance mayor que la reforma del 2008, mayor que la creación de la PGU, y eso nos asegura un sistema previsional, sistema de pensiones más balanceado, más resiliente, más estable en el tiempo. Usted ha dicho, ministro, en las últimas horas que esto va a beneficiar alrededor de 2,8 millones de personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa de reemplazo, que es en el fondo el porcentaje como del sueldo cuando uno está activo que recibe cuando está pensionado, ¿cuál va a ser el cambio ahí? Sí, bueno, vamos a ver aumentos de tasas de reemplazo a cifras algo superiores al 70%. Vamos a ver aumentos porcentuales de pensiones, del total de las pensiones, que van a ser de entre 14 y 35%. Así que es un aumento significativo y con una cobertura muy amplia. Por eso es que esto demanda, ¿cierto?, un esfuerzo y una arquitectura financiera mayor que la que ha habido en reformas anteriores. Y la base de todo eso es constituir un sistema de pensiones mixto, es decir, donde no solamente estén las cotizaciones de los trabajadores, ¿cierto?, que así ha sido en el sistema de capitalización individual desde sus orígenes, sino que también haya un aporte del Estado y haya aporte de los empleadores, que hasta el momento solo financiaban el seguro de invalidez y sobrevivencia, y ahora ¿cierto?, pasan a tener un peso similar al de los aportes de los trabajadores. Ministro, ya vamos a hablar sobre las reacciones que eso ha generado, precisamente el aumento de ese porcentaje de cotización, pero quiero quedarme primero en lo que han dicho usted y la ministra Jara, que este acuerdo no es el mejor, pero es de alguna manera lo que se pudo conseguir, como que no es perfecto, pero es lo que hemos podido avanzar. Y en esa lógica había toda una expectativa desde el mundo oficialista, desde algún sector de ese mundo oficialista, que se ve de alguna manera derrotada en este acuerdo sobre la reforma previsional, que era la división de la industria. Ustedes han dicho las AFP se van a mantener, y eso se aleja de la promesa inicial del presidente Gabriel Boric cuando llegó a este gobierno. ¿Cómo se toca acá la industria? ¿O cómo asume usted esa lejanía con esa promesa inicial del presidente Gabriel Boric de que se iba a terminar con las AFP? Claro. Bueno, pensemos qué es lo que han sido las AFP desde que se creó el sistema de capitalización individual. Han sido las protagonistas únicas, exclusivas y dominantes del sistema de pensiones. Todo lo que tenía que ver con pensiones
iba a la AFP. Las AFP asumían funciones que iban mucho más allá de la gestión de las inversiones de los fondos de los afiliados. Prestaban una serie de otros servicios ligados a la administración de cuentas. Manejaban el seguro de invalidez y sobrevivencia, pese a que es un seguro, no tiene que ver con las cuentas individuales, pero también, cierto, era manejado por la AFP. No había otros actores. De hecho, incluso cuando se creó el Pilar Solidario y luego la PGU, esto era simplemente una transferencia que salía del Instituto de Previsión Social. Pero ahora surge otro actor importante, que es el Seguro Social, y por otro lado, en el caso de las administradoras, se estimula y se facilita y se transparenta la separación de funciones para que se vayan concentrando en la gestión de inversiones, que es lo que saben hacer mejor, y por lo tanto esas AFP dominantes, dueñas únicas del sistema, ya no lo van a hacer más. Claro, por supuesto, hay otras cosas que estaban en la propuesta del gobierno que no se lograron incorporar a este acuerdo. De ellas, probablemente la creación de un inversor estatal es la más dolorosa, no tanto porque uno tenga una obsesión por las empresas estatales, sino que porque cuando se habla de libertad de elegir, aparentemente esa libertad llega hasta un cierto punto, porque mucha gente dice que le gustaría poder elegir entre una administradora pública y privada, pero por el momento no lo va a poder hacer. Pero hay que ser claro que el acuerdo no impide, o sea, no hay nada en las indicaciones que impida que eso ocurra en el futuro, y es un tema que va a permanecer en la agenda del gobierno. Sí, sobre esto mismo, ministro, solo me remito al programa de gobierno. Estaba revisándolo anoche, página 112 y siguientes, nuevo sistema de pensiones y no más AFP. Proponemos, dice el programa del presidente Boric, la creación de un sistema sin AFP que permita aumentar las pensiones, y bueno, luego lo desglosa todo aquello. Y ayer hablábamos con el senador Gastón Saavedra, miembro de la Comisión de Trabajo, quien parafraseaba al presidente Patricio Aylwin, y esa ahí es mi pregunta también. ¿No cree que este termina siendo un acuerdo en la medida de lo posible? O sea, este es un acuerdo para sacar adelante una reforma de pensiones. Si no tuviéramos este acuerdo no tendríamos nada. Nos agregaríamos a la lista de propuestas de reforma fallida, pues ya llevamos 2 de ellas, en el segundo gobierno del presidente Bachelet, en el segundo gobierno del presidente Piñera. Creo que nadie hubiera querido, dentro de nuestro mundo político, enfrentarse a ese escenario. Una vez más, cierto que triunfaran las fuerzas del conservadurismo, y aquí hay una reforma que tiene muchos elementos importantes, tiene cambios estructurales, como es, por ejemplo, la creación del Seguro Social, y eso, por supuesto, es un paso importante que no anula el que haya temas que vayan a seguir dentro de la agenda progresista hacia adelante. Ya, y desde su punto de vista, llevando las indicaciones, las más de 170 páginas, su firma, la firma de la ministra del Trabajo y ciertamente la firma del presidente, más el apoyo que ayer le entregaron diferentes sectores de Chile Vamos, ¿cree hoy día que hoy están los respaldos políticos suficientes para que todo esto prospere? Bueno, ayer tuvimos apoyo no solo de Chile Vamos, tuvimos también apoyo de los partidos de gobierno, aprobación unánime en la Comisión de Trabajo por los 5 senadores y senadoras integrantes. Así que eso es lo que nos indica, es que vamos a tener reforma previsional. Mucha gente pensó que no lo iba a haber, que para qué el gobierno sigue insistiendo, que más bien tirar la toalla. Muchas veces se dijo, y sin embargo ahora lo que vemos es que tenemos un proyecto robusto que va a marcar un antes y un después en el desarrollo del sistema de pensiones en Chile, y sobre todo que va a responder a las necesidades de millones de pensionados y pensionadas y trabajadores que se enfrentan a la incertidumbre respecto de las pensiones que obtendrían en el futuro. Ministro, quería volver un poquito atrás cuando usted dice que esto no va a desaparecer de la agenda del gobierno y del progresismo. ¿Significa entonces que este acuerdo puede dejar abierta la puerta para futuros cambios que sí terminen con las AFP?
¿Usted cuánto coincidió con esa reforma inicial del presidente Gabriel Boric? Si hubiera podido, usted como ministro de Hacienda, y el acuerdo hubiera alcanzado para eso, ¿habría terminado con el sistema? Porque en el fondo hay algunos que creen que aquí se legitimó. Es que no sé qué es lo que se le llama terminar con el sistema. O sea, yo creo que nadie aquí quiere ser José Piñera, ¿no? Aquí no estamos en una cosa mesiánica de cambiar un sistema previsional por otro, sino que lo importante es cuáles son los cambios sustantivos que este sistema requiere para entregar mejores pensiones, para generar mayor competencia, para poder combinar elementos de solidaridad con elementos de ahorro. Y en esta iniciativa tenemos un avance bien significativo en ese sentido, no cabe la menor duda, ¿no? Ya, ¿y usted confía que en esa lógica el oficialismo, sobre todo en la Cámara, cuando esto avance, está detrás de la misma consigna? Yo creo que teníamos indudablemente una suerte de asimetría entre diputados y senadores, porque toda esta la preparación de estas indicaciones, toda esta etapa de la discusión del proyecto de reforma se dio en el Senado. Y los temas iban saliendo como parcialmente, y por lo tanto es natural que haya inquietud, que haya dudas, etcétera, pero ahora que ya se presentaron las indicaciones, ahora sí podemos tener una visión de conjunto, y creo que esa visión de conjunto es una visión positiva. No tengo duda que nuestros diputados, diputadas, lo van a ponderar en toda su dimensión, y yo creo que al final llegarán a la conclusión de que no le podemos volver a fallar a Chile, ¿no? No podemos volver a fallarle a millones de pensionados que han estado esperando por una reforma durante más de una década. Desgraciadamente muchos de esos pensionados fallecieron en el camino. No podemos volver a frustrar las expectativas de la gente solo por un celo, llamémosle, programático. Tenemos que ser capaces de entender que la seguridad social, los sistemas de pensiones, no se crean en un día, no se reemplazan unos por otros, sino que van evolucionando en el tiempo, y esa es la historia de la seguridad social en Chile, con la excepción del año 81. Claro. Ahí sí tuvimos verdaderos afanes refundacionales, y que ahora con el tiempo mostraron las limitaciones que tenían, y por eso es que estamos haciendo una reforma importante. Ministro, hay quienes ven en el tema de este préstamo de los cotizantes al Estado convertido en un pasivo contingente. Se dice técnicamente que en la práctica implicará un aumento de la deuda del Estado, no del gobierno central, lo que es observado por algunos como uno de los factores de riesgo de esta reforma, en lo que tiene que ver con la salud fiscal. Ayer la senadora Jimena Rincón decía cómo se sustenta financieramente esta propuesta sin afectar a las personas. Claro, lo que tenemos que entender es que el seguro social, que es el que está en el corazón de esta reforma, no solamente va a tener gastos, no solamente va a tener compromisos, también va a estar recaudando recursos. Va a estar recaudando recursos, algunos de manera transitoria, como es cierto el 1,5% de las cotizaciones de los empleadores, y otros de manera permanente, como es el 2,5% de aporte al Seguro Social, y un aporte fiscal que va a quedar definido en la ley, y que equivale a lo que se había originalmente comprometido para el último 10%, el 10% más rico de los afiliados con la pensión garantizada universal. Entonces, eso es lo que le da sustento, ¿no? Por supuesto, si no hubiera ninguno de esos ingresos, claro, todo sería deuda, ¿no? Pero esa no es el caso, porque hay aportes permanentes que no se devuelven, sino que se van agregando, ¿cierto?, al fondo, y van sustentando
los beneficios. Así que eso hoy día vamos a entregar, probablemente hacia el final del día vamos a entregar un documento técnico que explica todo esto, que muestra todos los ejercicios de simulación que se han hecho. También se han hecho escenarios de sensibilidad para cierto cambio de algunos parámetros, para evaluar ciertos factores de riesgo. Hay un trabajo muy completo que se ha hecho y eso va a estar disponible hoy día probablemente hacia el final del día. Ya. Ministro Mario Marcel, entendemos que esto está todavía en desarrollo, viene toda la discusión parlamentaria, pero ya hay reacciones, por ejemplo, desde el mundo empresarial, desde los gremios, en el comercio, por ejemplo, José Pacomio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que esto va a afectar, sobre todo la cotización de cargo de los empleadores, va a afectar gravemente a las empresas de menor tamaño que ya enfrentan desafíos de liquidez y competitividad, y desde la SOFOFA dicen que les preocupa el aumento en la cotización superior al 6%, que esto puede aumentar la informalidad laboral. ¿Tiene sustento esas críticas? Mire, yo creo que tenemos que, primero tenemos que entender que un sistema de pensiones que sea capaz de generar buenas pensiones tiene que tener una cotización de los empleadores. Si en sus orígenes nació de otra manera, es parte de las falencias que tenía nuestro sistema. Y que hacía que los ahorros en las cuentas individuales fueran insuficientes para poder financiar buenas pensiones futuras. Ahora, hasta hace poco, ¿cierto? Se hablaba de un aumento de 6% en un plazo aplicado gradualmente en un plazo de 6 años. Ahora tenemos un aumento de 7% en 9 años. Por lo tanto, el plazo para ir incorporando estos incrementos de cotización se alargó más que proporcionalmente. Y dentro de ese horizonte de 9 años, si queremos ver cuánto es el peso que tiene este aumento de cotizaciones, entonces pensemos que anualmente en Chile las remuneraciones reales crecen más o menos al 1,5%, 1,8%, y en este caso, ¿cierto? Si simplemente dividimos los 7 puntos por 9 años, nos va a dar menos de un punto porcentual por año, o sea, es menos que lo que crecen anualmente las remuneraciones reales. O sea, ¿no tienen a su juicio razón estas críticas? ¿No va a aumentar la informalidad? ¿No va a afectar sobre todo a las pequeñas empresas? O sea, obviamente hay que preocuparse, ¿cierto?, que esto no sea un golpe rudo sobre las empresas, por eso es que está planteado de una manera gradual, en un plazo bastante largo. O sea, creo que en las reformas que hemos tenido de pensiones, ninguna ha tenido un plazo tan largo de implementación justamente en atención a esa realidad. Ministro, no podemos dejar de preguntarle, usted ha hablado harto del tema durante los últimos días, pero esto de alguna manera se ha ido agudizando y ha seguido escalando, y la pregunta es directa en relación al tema de los recortes preventivos de presupuesto y la reacción que esto ha generado en el sector salud, en el judicial, particularmente en el Ministerio Público. ¿Se pueden revertir estos recortes como está pidiendo el Parlamento? Usted ha sustentado esto en el amparo de la ley, que fue el acuerdo que se consiguió con el Congreso en el trámite del presupuesto 2025, pero bien concreto, ¿se puede echar pie atrás al recorte, por ejemplo, del Ministerio Público de 7.000 millones de pesos? Mire, primero, ¿cierto? Usted misma lo señala, aquí había un mandato legal de algo que fue un acuerdo del Congreso bastante temprano en la discusión del presupuesto. Eso facilitó mucho la discusión presupuestaria, se justificó por el hecho de tener una situación de mayor incertidumbre fiscal para el 2025 y esos factores, por supuesto, no han desaparecido. Ahora, lo que yo he dicho ya en varias oportunidades es que, dado que esto se aplica muy al comienzo del año, hay un espacio para que, usando las facultades de flexibilidad presupuestaria con las que cuenta el Ejecutivo, eso se vaya morigerando, se vaya compensando, se vaya tomando en cuenta, ¿cierto?, las necesidades de las distintas instituciones y, por supuesto, también las disponibilidades de recursos. Así que entendamos que, al igual que cuando se aprueba un presupuesto, que durante el año, ¿cierto?, se va teniendo algunas modificaciones, se incorporan, ¿cierto?, los recursos para financiar los reajustes de remuneraciones, hay, en fin, una infinidad
de factores que van haciendo que se modifique el presupuesto. Eso permite que para instituciones específicas se vaya respondiendo a las necesidades que tienen. Pero Ministro, pero aquí falló... Lo que tiene que quedar claro es que aquí no hay nada en contra de ninguna institución. ¿Ah? Este ajuste, como está claramente escrito en la glosa de la ley de presupuesto, es un ajuste que se aplicó parejo, de manera pareja, en un mismo porcentaje para todas las instituciones, para distintas líneas del presupuesto, para gastos en personal, bienes y servicios de consumo. Derechamente usted siente que los parlamentarios han tratado de eludir su responsabilidad en este acuerdo, porque ellos han apuntado incluso a un espíritu del acuerdo que, más allá de las especificaciones que dejaban excluidos a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, a Carabineros, a los servicios de salud, había un espíritu para no, por ejemplo, tocar o recortar los recursos de quienes participan en el proceso de persecución penal. ¿Siente usted que están intentando eludir su responsabilidad? Y lo otro, lo han acusado de fallar en el criterio, digamos, a usted y a la directora de presupuesto. Sí, mire, las dos cosas que usted menciona son parte de una suerte de deporte nacional que tenemos en Chile, que es de echarnos la culpa unos a otros. Yo no me voy a sumar a ese deporte, más bien, cierto, nosotros lo que tenemos es una actitud más bien constructiva, cierto, vamos a ver en la situación del Ministerio Público, dónde se generan los mayores problemas, cómo podemos aplicar estas facultades que tenemos de flexibilidad presupuestaria, y eso es lo que corresponde hacer. Yo creo que el estarse culpando y apuntando con el dedo, la verdad es que ayuda, no sé, pues uno gana titulares, cosas por el estilo, pero no resuelve los problemas. Ya, pero en definitiva, estos recortes, eventualmente, y sobre todo después de todo lo que ha ocurrido con el Ministerio Público y el Poder Judicial, durante el año, parte de ellos podrían restituirse. Durante el año, ejerciendo, ¿cierto?, las facultades de flexibilidad presupuestaria y habiendo recursos que se van agregando para financiar reajustes, para financiar otras medidas, eso se puede amortiguar significativamente. Ministro, ya solo para cerrar y como gancho nomás, como cierre, la expresidenta Bachelet, cuando se refirió a la propuesta constitucional, en algún momento citó a Pablo Milanés y dijo: no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. ¿Citaría usted al cantante cubano para referirse al acuerdo de ayer? Bueno, por supuesto que no incluye todo lo que uno quisiera, pero creo que es un avance muy significativo, y sobre todo, además de los beneficios que entrega, tiene varios elementos de cambios estructurales que van a hacer que nuestro sistema de pensiones evolucione de mejor manera en el futuro. Ok, ministro de Hacienda, Mario Marcel, gracias por esta conversación con ADN hoy. Gracias, ministro. Muy bien, gracias. Que le vaya muy bien.